Hola, mi nombre es Sumiko Y mi nombre es Lucía. y el día de hoy vamos a presentar el tema de características de los seres vivos. Posiblemente tú nunca te has cuestionado de que una planta, una flor, un roble o una cucaracha sea un ser vivo o no, a diferencia de una roca que no lo es. Quizás te has preguntado si un virus es un ser vivo o no lo es. Pero ¿por qué reconocemos con relativa facilidad qué elemento es un ser vivo y no? Pues el día de hoy te vamos a ayudar a que distingas qué elementos son seres vivos y qué elementos no lo es, a través de sus características. Así conoceremos de manera general cómo funcionan y cómo se caracterizan los seres vivos. Comencemos. La primera característica que debemos saber sobre los seres vivos es la organización específica. Los componentes de la estructura de los seres vivos son las células. Así sea pequeño como una bacteria o grande como una ballena, los seres vivos están compuestos por células. Dentro de estas células existen partes individuales que trabajan en coordinación. Cuando estas células se unen, forman tejidos. Cuando los tejidos realizan funciones específicas, forman órganos, los cuales juntos forman sistemas de órganos y estos a un ser vivo. Esta organización de menos a más compleja se conoce como los niveles de organización de los seres vivos. Entonces, en conclusión, podemos decir de que esta tendencia a la autoorganización es una necesidad básica que todos los seres vivos debemos cumplir para ser denominados como tal. La segunda característica de los seres vivos es el metabolismo. Es importante saber que para que estos seres puedan desarrollar todas sus actividades, deben captar energía del medio ambiente y luego transformarla. Para esto ocurren una serie de reacciones físicas, químicas y biológicas esenciales para conservar la vida de estos seres vivos. Al conjunto de todas estas actividades se le llama metabolismo, que a la vez se dividen en catabolismo y en anabolismo, dependiendo de cómo se degraden o se construyan la materia. Característica número 3 es la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Pues no es más que la regulación del organismo vivo, que consiste en mantener equilibradas nuestras condiciones internas, aun cuando las externas puedan cambiar. Supongamos de que una variable sea la temperatura. Aun cuando la temperatura ideal dentro del cuerpo del ser humano sea de 37 grados centígrados, existen días fríos y cálidos. En los días fríos, la homeostasis genera de que podamos tener movimientos involuntarios, es decir, temblar y así generar calor. Y en los días cálidos atravesamos un proceso de refrigeración al cual llamamos sudor. El otro mecanismo para eliminar el calor dentro de nosotros es la vasodilatación, que no es más que el enrojecimiento de nuestro rostro, que usualmente se da cuando terminamos de hacer ejercicio. Y bien, todos estos mecanismos que atraviesan nuestro cuerpo no son más que una señal de la homeostasis que busca nuestro equilibrio interno. La cuarta característica de los seres vivos es la irritabilidad. Todos los seres vivos somos capaces de responder a estímulos internos y o externos. A esta capacidad de respuesta se le denomina irritabilidad. Es decir, una roca no podría responder cuando la tocamos o cuando no, o cuando le cae el sol y cuando no. Sin embargo, todos los seres vivos, incluso los que aparentemente no se mueven, pueden responder a estímulos ambientales. Por ejemplo, una flor recibe la luz del sol y la sigue. Una abeja se guía por el color de las flores y a la vez este es su alimento. Y cabe resaltar que incluso los organismos unicelulares, es decir, los protozoarios, detectan los estímulos ambientales. Por ejemplo, cuando detectan un alimento, estos inmediatamente se empiezan a desplazar por el agua. La quinta característica es la adaptación. Conocemos con el término de adaptación a que todos los seres vivos nos adaptamos a nuestro medio ambiente. Y este es el resultado de millones de años de evolución, donde han surgido cambios continuos, los cuales nos han permitido conocer diferentes especies de seres vivos, e incluso algunos de que se han ido extinguiendo por el tiempo. Por ejemplo, el cactus tiene una cubierta muy gruesa que permite el almacenamiento de agua y espinas de que evita de que sus depredadores se lo coman. Los seres humanos también han desarrollado mecanismos de adaptación, por ejemplo los pulgares oponibles, los cuales han permitido de que elabore herramientas que han permitido su supervivencia a través de todos estos años. La sexta característica de los seres vivos es la reproducción. La reproducción es la capacidad que tienen estos seres vivos para producir nuevos individuos. Existen dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual es aquella en la que no intervienen células ni órganos especializados. Sus individuos son idénticos y salen igual a su progenitor.
Y entre los tipos de reproducción asexual tenemos a la bipartición, a la gemación, a la esporulación y a la regeneración. Y a la vez existe la reproducción asexual también en las plantas, especialmente en los tubérculos, como por ejemplo la papa. El otro tipo de reproducción es la reproducción sexual, donde intervienen dos seres de los diferentes sexos. Además intervienen las células sexuales y los nuevos individuos no son idénticos entre sí ni a sus progenitores. En esta reproducción existen tres fases. La primera fase es la generación de las células sexuales, las cuales se realizan dentro de los órganos sexuales de los seres. La segunda fase es la fecundación. La fecundación puede ser interna o externa. Es interna cuando se realiza dentro del cuerpo de la madre y es externa cuando se realiza al exterior. En la tercera fase es el desarrollo del cigoto e embrión. Dependiendo del tipo de animal o ser vivo que sea, puede darse dentro de un huevo, entonces el ser sería ovíparo, o al exterior, el cual sería vivíparo. La séptima y última característica de los seres vivos es el crecimiento y el desarrollo. En algún momento de su ciclo todos los organismos llegan a crecer. Crecer es el aumento del tamaño de las células o el número de las células, o quizás ambas. Los organismos multicelulares pasan por un proceso más complicado, diferenciación y organogénesis. En todos los casos, el crecimiento comprende la conversión de materiales adquiridos del medio en moléculas orgánicas específicas del cuerpo del organismo que las captó. Ahora bien, el desarrollo incluye todos los cambios que realiza un organismo durante su vida. Sin ir muy lejos, el ser humano atraviesa cambios muy importantes en la época de su adolescencia. Del mismo modo, existen algunos animales que atraviesan un proceso de metamorfosis, en el cual atraviesan cambios muy drásticos hasta llegar a su estado adulto, como por ejemplo algunos insectos y los anfibios. También debemos decir de que existen algunos seres de que nunca dejan de crecer, como por ejemplo los árboles, los cuales pueden vivir cientos de años sin dejar de crecer y van engrosando su tronco añadiendo anillos de crecimiento. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Esperamos que hayan entendido las características de los seres vivos Y que les haya gustado. ¡Chao! ¡Chao!